Eso es falso porque, como les estoy diciendo, Derechita cobarde, derechita cobarde. un presidente serio que sepa de derecho y que además esté convencido moralmente de lo que tiene que estar convencido, podría con 2 decretos acabar con el aborto y la eutanasia en Colombia, porque la forma en que eso está reglamentado en Colombia está pegado con babas. ¿Qué se necesita? Voluntad política. Hoy la Corte Constitucional dice que la identidad de género diverso tiene protección constitucional reforzada. Entonces me importa un comino y a Colombia le debe importar un comino lo que piense la presidenta. ¿Sí? Porque toca cumplirla. ¿Sí? A Colombia le tiene que importar un comino que Paloma se oponga a la adopción de las parejas gay, porque hay que cumplir esa sentencia. Entonces, qué mejor que un maricas ya y de vicepresidente logrando que las cosas se cumplan. ¿Sí? Muy buenas noches para todos, confiando que se encuentren todos muy bien. Gracias por acompañarnos a otro episodio de Disertum X. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llega al alma y me sirve como bandeja o como es que dicen en Colombia, Rami, como papaya servida por parte de Juan Daniel Oviedo, que tuvo una muy desafortunada entrevista en estos días, creo que fue ayer o antier, en donde plantea, como lo vieron ustedes, esta frase, que como ya la Corte ya lo dijo y ya es ley, pues me importa un comino lo que piensen los provida, lo que piensen los presidentes, o la presidenta en este caso, si llega a subir Paloma, me importa 5 el mundo, porque ya la Corte lo definió, ya hay sentencia, ya no hay nada más que hacer. Y este es uno de los grandes engaños del wokismo, que entre otras cosas en los episodios pasados que hemos visto y que hemos analizado por qué resurge la derecha en el mundo. Y una de las razones es esa, porque nos aburrimos, nos cansamos de ese wokismo, de eso que Juan Daniel Oviedo representa. Algunos, cuando digamos entrábamos en discusiones, y ya Rami lo tocó en el episodio pasado con Julián Hoyos, que nos criticaban porque supuestamente nosotros éramos homofóbicos, y de entrada lo dejamos clarísimo, el tema no es homofóbico, el tema son las políticas públicas inmorales, pero además yo agregaría hoy inconstitucionales que hay en Colombia sobre esos temas morales. Y esto tiene que ver con el episodio de hoy, porque el episodio de hoy vamos a hablar del engaño del derecho constitucional contemporáneo, de que nos echaron un cuentazo y que así llevamos en Colombia por lo menos desde el 91, pero acá en Estados Unidos llevan muchísimo más tiempo, pero hemos llegado a un punto donde ya hay que poner un límite y hay que pedir al nuevo gobernante, ojalá que sea Abelardo, para que le ponga una limitación muy clara a los abusos de las Cortes Constitucionales o al abuso legal, porque es que en muchas partes todas estas políticas inmorales se han dado por vía de jueces, por vía de tribunales, en otros países por vía de la ley. Pero aquí esto nos ayuda mucho a reflexionar sobre estos temas, porque el problema de fondo es creer que porque lo dijo una corte o porque lo dijo la ley, ya el tema es justo, ya hay que cumplirlo, es intocable, es moralmente obligatorio. Creer en este caso, como lo dice Juan Daniel, que porque la Corte lo planteó, ya quedó convertido en algo inamovible. Y la verdad es que una sentencia puede ser legalmente eficaz, pero ser al mismo tiempo constitucionalmente abusiva, filosóficamente falsa y moralmente injusta, como las sentencias de la Corte Constitucional colombiana sobre estos temas. Y esto yo creo que lo que hace él es una confesión un poco más, digamos, más profunda. La idea de que en una sociedad ya ni siquiera importa lo que es justo, o lo que es verdadero, lo que es falso, o incluso lo que verdaderamente dice la Constitución, sino simplemente lo que un tribunal haya decidido o haya interpretado. Una Constitución puede ser favorable al derecho a la vida o a la familia entre hombre y mujer, pero si a una corte se le ocurrió otra cosa, pues ya la Constitución no vale. Entonces nos enfrentamos ya a un fenómeno muy perverso que es la usurpación por vía judicial o por vía legal de la propia Constitución, y la Constitución pertenece al pueblo, no a la Corte Constitucional. Entonces hay que empezar a hablar estos temas con mucha más claridad y sobre todo plantear que eso no es el constitucionalismo,
Quizá es el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo progre o el constitucionalismo woke, que es precisamente el constitucionalismo inmoral que nos ha llevado y del cual estamos cansados en el mundo y que explica por qué el resurgimiento de la derecha en el mundo. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo woke es un constitucionalismo ficticio que impone una serie de reglas que no están ni en la condición humana, ni en la Constitución, ni en ni en la antropología del ser humano, que es precisamente lo que nosotros queremos ver y analizar un poco con más detalle en este episodio. Cuando creamos que en la verdad de las cosas dependen de lo que dicen los jueces, es, entre otras cosas, Rami, creer que ya la Constitución no es como antes, ¿no?, un instrumento de limitación del poder. Fíjate que todo el constitucionalismo tradicional, por lo menos hasta el 2011, o hasta el 2006 en Colombia, que la Constitución ya no limita el poder, sino que es moldeada por el poder de turno. Y ese poder de turno es el poder de una corte de 9 tipos, de 9 jueces, que ni siquiera son 9, son 5 la mayoría. Y eso, estamos en presencia ya no del constitucionalismo, de un positivismo jurídico puro y duro, como en cualquier tiranía. Y esta vez, clarísimamente, digámoslo, la tiranía de unos jueces. Rami, buenas noches, qué gusto verte. Buenas noches, Gabriel, y buenas noches a todos. Efectivamente, este es un papayazo excelente porque ya hemos hablado en este programa sobre este fenómeno de la constitucionalización del derecho colombiano, los peligros, las amenazas, los exabruptos, pero es que esta frase del candidato a vicepresidente del Centro Democrático, Daniel Oviedo, nos muestra es la aplicación concreta de esta especie de fetichismo constitucional en el que estamos. Quiero hacer un salve aquí y es que efectivamente esta conversación va a ser un poco desequilibrada porque Gabriel es constitucionalista, doctorado en esto, ha escrito artículos sobre estos temas, ha analizado la Corte Constitucional y la jurisprudencia desde un ámbito académico con mucho rigor. Y yo hoy quiero compartir es un poco de lo que yo he visto, porque pues desafortunado o afortunadamente estuve muy cercano tanto en la universidad que impulsó todo este fenómeno de constitucionalización del derecho colombiano como lo que finalmente tuvimos que soportar en el Congreso ya en las batallas legales que se han dado en contra de este fenómeno. Y quisiera empezar por un reconocimiento muy sencillo para cualquier persona que no ni siquiera sea abogado, y es que esta fuerza que le han reconocido a la Constitución y sobre todo a la jurisprudencia constitucional es de cierto modo contradictoria a la propia Constitución. Es decir, cuando Daniel Oviedo dice, no, es que ya lo dijo la Constitución, ya lo dijo la Corte Constitucional y entonces es ley y hay que cumplirlo, ¿sí? Que es una frase que he oído 20,000 veces a lo largo de estos últimos años. Realmente se está afirmando algo que va en contra de la propia Constitución. ¿Por qué lo digo? Y es que el artículo 230 de la Constitución es muy claro. Dice lo siguiente, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Y esta que no es una norma constitucional nueva, ni mucho menos exclusiva de Colombia, sino que es de todos los regímenes latinoamericanos que nos preciábamos de ser regímenes positivistas, es decir, que nosotros le dábamos vida a lo que estaba en la ley, las normas y las reglas de conducta en las sociedades latinoamericanas estaban prescritas en la ley. No eran una evolución, no teníamos que esperar a que un juez nos dijera si algo estaba bien o estaba mal, sino simplemente leer la ley. Eso lo dice muy claro el 230 y además, en particular sobre la jurisprudencia, dice lo siguiente en la siguiente frase: la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Eso es, digamos, así de sencillo. Eso no necesita uno ser abogado para entender eso. ¿Eso qué quiere decir? Que la jurisprudencia es fuente auxiliar. Cuando es fuente auxiliar, quiere decir, para los abogados y para los que no, que
la jurisprudencia se utiliza, es decir, se puede aplicar, la pueden tener en cuenta los jueces cuando hay contradicciones en dos normas o cuando hay vacíos en las normas, es decir, cuando la ley por alguna razón no se ha pronunciado sobre un fenómeno particular, se puede utilizar la jurisprudencia para llenar ese vacío. Sin embargo, precisamente por la forma en que está escrito el artículo 230 de la Constitución, es clarísimo y evidente para cualquier persona que cuando hay una ley, la jurisprudencia no puede ir en contra de lo que esa ley dice. Ahora, dirán ustedes, pero es que la Corte Constitucional tiene la facultad de decidir cuando una ley es o no constitucional. Sí, eso es cierto, y esa es la facultad que tiene la ley de hacer control constitucional. Es decir, revisa norma por norma si esa norma en particular está o no de acuerdo con la Constitución. Pero el resultado práctico de esa función es decir, esta norma no se ajusta a la Constitución, por lo tanto se retira del ordenamiento jurídico, o esta norma sí se ajusta a lo que dice la Constitución, permanece en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, esta idea de que al revisar la constitucionalidad de una norma, la Corte puede interpretar la ley para darle un sentido distinto al que la propia ley dice, es un exabrupto, y es lo que estaba mencionando ahorita Gabriel, que es esta extralimitación de nuestros jueces constitucionales, porque si ustedes se fijan, las sentencias de la Corte Constitucional son un ejercicio, digamos, cambiante de la facultad discrecional de la Corte en relación con la verificación de la identidad que debe haber entre la Constitución y las leyes. Y voy a terminar este punto simplemente refiriendo algo de mi experiencia, y es que para mí el problema práctico de este fetichismo constitucional, que ya ahorita tú no lo ilustras a qué me refiero, es básicamente la Universidad de los Andes. Y es que en mi generación llegaron a la Universidad de los Andes los magistrados de la Corte Constitucional más renombrados. Yo tuve a 4 o 5 magistrados de profesores durante mi carrera de Derecho en los Andes. Y estos magistrados que eran tanto progres como conservadores, curiosamente el más conservador era el que fue homosexual. Los otros 2 o los otros 3 o 4 que eran más progres, digamos, no tenían un vínculo emocional con con el wokismo, pero fueron los que introdujeron esta idea de que Rawls, Habermas, Dworkin permitían y daban como la estructuración filosófica para que el derecho fuera maleable, es decir, para que lo que quedaba escrito no estaba realmente escrito, sino que se iba acomodando según las circunstancias. Y esto dio origen después, cuando mis compañeros se volvieron profesores de la Facultad de Derecho, a un grupo de estudiantes y después de profesionales del derecho y abogados que permearon la Corte Constitucional en Colombia. Hay estudios que dicen claramente que la Universidad de los Andes ha sido hegemónica en términos de la integración de las oficinas de los magistrados de la Corte Constitucional, e introdujeron una idea que es aún más perversa, y es que no solo mediante la jurisprudencia se puede transformar el derecho, sino que en la práctica la jurisprudencia constitucional ha transformado nuestro ordenamiento jurídico de un ordenamiento iuspositivista a un ordenamiento basado en el precedente judicial. Esto es un absurdo en sí mismo, lo habíamos explicado en algún programa. ¿Por qué? Porque efectivamente eso funciona en países como Estados Unidos, Inglaterra, que tienen una tradición jurisprudencial y por lo tanto le tienen un respeto a la rama judicial. Hay unos mecanismos de elección de los jueces muy sofisticado y muy concreto, que efectivamente en esos países la jurisprudencia sí es la que va generando el derecho. En los demás países, Europa continental, toda Latinoamérica,
la tradición es distinta y es que aquí las reglas de juego están preescritas, son preexistentes, es decir, la gente ya sabe lo que es, puede y no puede hacer simplemente leyendo la ley, la constitución, los decretos, lo que sea. Al transformar por vía de la jurisprudencia constitucional, tanto en tutela como en revisión de exequibilidad de las normas, nuestro ordenamiento, de un ordenamiento positivista a un ordenamiento de jurisprudencia, de antecedente jurisprudencial, se ha creado un fenómeno de incertidumbre jurídica que se expande en todos los horizontes de nuestra legislación. Y eso es para mí el gran problema que vivimos hoy en día, que fue, como lo digo, por lo menos desde mi perspectiva y desde lo que me consta, muy o digamos, estructurado a partir de que en la Universidad de los Andes salieron unos estudiantes con estas ideas a corromper la Corte Constitucional. Muy bien, digamos que yo rescataría tres ideas, o déjame insistir en tres ideas. Una, retomar un poquitico lo que yo venía comentando en la introducción y que creo que es un principio que tiene que quedar básico, que es antiquísimo, que viene de la filosofía del derecho más antigua, más tradicional y que ha permeado todos los ordenamientos jurídicos a lo largo de la historia. Y es un principio que dice que no todo lo legal es justo. Aristóteles, por ejemplo, hace una expresión directa y explícita en esos términos cuando se refiere al problema. En otras palabras, no estamos hablando de una opinión religiosa o una consigna ideológica, sino que es uno de los principios más antiguos de la filosofía del derecho. Porque es que, Rami, si todo lo legal fuera justo o todo lo que diga la Corte Constitucional fuera justo, pues entonces la esclavitud habría sido justa o las leyes, no sé, raciales del siglo XX habrían sido justas y cualquier abuso revestido de legalidad tendría que ser aceptado sin discusión. El problema de fondo de lo que dice Oviedo es precisamente ese, confundir la legalidad con la justicia. Y esa confusión tiene nombre. Y tú lo mencionabas, y yo propuse este nombre en un artículo hace 4 años en México, en un libro colectivo, que yo lo llamaba el fetichismo jurídico o el fetichismo constitucional. Y yo aprendí ese nombre o quise mirar ese nombre por una discusión que tuve con varios profesores en Colombia, constitucionalistas todos, cuando analizábamos ellos en, digamos, un tema curricular y veíamos que en clase había algunas sentencias que se iban a tratar y yo veía que no hacían una crítica a la jurisprudencia de la Corte y entonces me decían por debajo de cuerda, no, yo estoy en contra de lo que dice la sentencia en este caso, esto es sentencia de la Corte, es un exabrupto, pero es lo que dice la Corte. Es el derecho vigente. No hay nada que hacer al respecto, que es un poco lo mismo que está diciendo Juan Daniel Oviedo. Entonces mi respuesta ante esos profesores siempre fue la misma. O sea que tú te tragas por entero el cuento de lo absurdo de la Corte Constitucional y, a ver, y hago aquí un paréntesis, el 90% de las decisiones de la Corte son muy buenas y hay sentencias memorables de jurisprudencia que uno encuentra encomiables y extraordinarias. Yo me refiero a las poquitas, sobre todo en estos temas morales que hemos tratado en todos estos temas y a los que se refiere Juan Daniel. Son sentencias mal concebidas, mal planteadas, mal formuladas, mal estructuradas, mal razonadas, son exabruptos que no pasan ni siquiera un mínimo test de una lógica elemental. En esos casos tan absurdos, donde yo le hago decir a la Constitución, sí, cosas que no dice la Constitución por vía de una interpretación, pues evidentemente estoy cometiendo y me quedo callado, estoy cometiendo esa actitud del fetichista. Y es que el fetichista es como aquella persona que dice, mire, yo no quiero entrar como en esa discusión sobre qué es lo justo o qué es lo verdadero, si la Constitución lo dice, no, en esa discusión como de categorías reales de la realidad jurídica o del fenómeno jurídico, sino que más bien dejo eso a consideración de la Corte, que eso lo discutan otras personas. El jurista no está para hablar de esas cosas. El jurista sí está para hablar de esas cosas, porque el jurista también hace parte de la sociedad y puede ver cómo su ordenamiento jurídico o su realidad jurídica o su material jurídico está siendo pervertido por una corte o por un tribunal o por una ley, por lo que fuere. Entonces, un poco llamar como la atención en ese primer aspecto del fetichista, pero segundo también sobre algo que tú mencionabas, y hace parte de la trampa constitucional a la que nos estamos refiriendo. A nosotros se nos vendió la idea en Colombia, y eso aquí en Estados Unidos, esa discusión es mucho más legendaria.
en Estados Unidos, a pesar de que tú me mencionabas que digamos, el derecho jurisprudencial en los Estados Unidos se va creando en virtud de los precedentes frente a casos concretos, y esos precedentes van siendo como la nueva norma que va a regular casos semejantes posteriores. Sin embargo, aquí frente a la interpretación constitucional que hace la Suprema Corte, también existe ese debate, que hay jueces activistas que se exceden, que se inventan la norma, mientras que hay otra corriente que critica y dice, no, usted tiene que ceñirse más a la literalidad, al textualismo, a lo que dice la Constitución, al originalismo, lo llaman acá. No se invente las normas que no existen en la Constitución. Nosotros mencionábamos en algún episodio esa norma de Planned Parenthood versus Casey, de una sentencia, cuando la Corte definió lo de la libertad. ¿Te acuerdas, Rami? La libertad es como que el hombre define como el misterio de la vida, del universo, cada uno como se le dé la gana, y esa norma gaseosa que permite absolutamente todo, que no tiene entornos fijos, seguros, claros, ese es el wokismo puro, eso es para meter ahí todo lo que usted le quepa. Julián Hoyos en el episodio pasado lo comentaba, el wokismo es eso, el wokismo es reafirmarme o reafirmar a la persona en su enfermedad, en su error, en su aborto, en su eutanasia, en su consumo de drogas. Y eso lo hace a través de una cláusula como esa cláusula de la libertad. ¿Y por qué se da eso? Retomando ya el tema conceptual que tú mencionabas de la universidad. Porque a nosotros con la llegada de la Constitución se nos vendió la idea mentirosa, es que llegamos con un nuevo derecho. Y ese nuevo derecho implica unas categorías conceptuales distintas y por lo tanto una manera distinta de neoconstitucional, distinta de interpretarlo. ¿Y cuáles son esas categorías conceptuales? Que la ley, a pesar de que esté escrita la Constitución, pues está compuesta por las palabras, y las palabras tienen una zona de penumbra, un núcleo duro y cierto. El núcleo duro y cierto es eso, aquello sobre lo cual sabemos exactamente cómo decidir, pero la zona de penumbra, que es lo mayor que tiene la norma, ahí sí ya no sabemos. Y yo les decía a mis estudiantes por allá desde los años 90, les decía, eso que está haciendo la Corte Constitucional es lo que les va a permitir a ellos pasar del matrimonio o de la familia entre hombre y mujer a familia homosexual. Lo decía a finales de los años 90. En el 2011 se dio la razón la Corte Constitucional. La familia es una institución que evoluciona. O sea, ellos le meten una cantidad de cuentos mentales a todo este proceso. Entonces dicen, y la Constitución ya no opera sobre silogismos, sino que como tiene una textura abierta a las normas, entonces nosotros les vamos, el juez, porque ese juez es el único iluminado capaz de decir dónde esa textura abierta la va a confirmar. No el pueblo. En Colombia es peor aún, no la ley, no la naturaleza humana. No, es el juez iluminado, gnóstico, que se siente capaz de conocedor de la verdad para el nuevo mundo. Y yo, juez constitucional, ya determino qué es y cómo formular el derecho. Se nos dijo que en el derecho había casos fáciles y casos difíciles. Y esos casos de aborto y de matrimonio y de diversidad de género, esos son casos difíciles. El derecho no dice nada sobre eso. Entonces, con ese cuentico que nos echaron el cuento a todos, a tu generación, a mi generación, que yo por fortuna nunca, es que yo tuve además, y lo conté en otro episodio, yo tuve la ventaja de discutir esto en clase en los Andes con Carlos Gaviria Díaz, a través de un problema del activismo judicial. Él estaba defendiendo la importancia del juez constitucional como un juez activo. Y yo le decía, pero un juez activo, ¿qué tipo de limitaciones tenía? Y ahí empezó todo el problema y salió a la luz en esa clase la sentencia de la eutanasia de la cual él fue ponente. Y uno de los conceptos centrales de la sentencia era el problema de la dignidad. Entonces yo me le meto a él a decir, bueno, ¿y usted qué entiende? Yo sabía que todos sabíamos que el profesor de mío era el mismo ponente constitucional de esa sentencia. Entonces lo que él dijera como profesor clarísimamente era lo que decía también como juez, y que de hecho lo dijo. Y el problema es que yo lo conté en otro episodio, cuando me dice, no, mira, Gabriel, después de un ir y venir de argumentos, vaya y venga, él dice es que la Constitución no contiene conceptos, sino concepciones. Y las concepciones las determina el juez de turno. O sea que lo que diga la Constitución me vale 5 centavos. Si habla de que el derecho a la vida es inviolable, me importa 5. Yo defino para quién es inviolable y para quién no es inviolable. Si yo quiero excluir al naciturus, pues lo excluyo. Si yo quiero que la libertad, meterle consumo o dosis personal de droga, pues lo meto.
lo que yo quiera hacer. Si yo quiero entender la familia, que en Colombia es más grave aún, porque la familia dice que se constituye por vínculos naturales o jurídicos que se forman por la voluntad responsable de conformarla entre un hombre y una mujer. Es que no dice entre dos personas, entre dos seres, no, entre un hombre y una mujer. Pero no, a la Corte por allá en el 2011 le dio por decir que, no, miren, es que el concepto de familia ya no es el mismo. O sea, después de 2011 años, ni siquiera, de 6.000 más 2, 8.011 años, ya el concepto de familia cambió. Entonces ya hay una familia evolucionada que yo, gnóstico juez iluminado, ya digo cuál es. Y siempre, entonces, no, nos vendieron como toda esa conceptualización de que todo es un mar de penumbra, todo es gris, todo está en una zona gris en el derecho y yo, iluminado juez, lo voy a determinar. Pero agrego, y todo esto lo acompañaron con los famosos test de constitucionalidad, que yo creo que tú los estudiaste, el test de razonabilidad, que el profesor Juan Cianciardo en la Universidad de Navarra y en la Universidad Austral de Argentina, de la que yo soy egresado en mi doctorado, estudió a fondo el tema, el conflictivismo en los derechos fundamentales. Estos tipos creen que el derecho son dos armas, no como en cabeza de uno contra el otro. El derecho pelean entre sí los derechos. Una vaina rarísima, pero es lo que se impuso ahí. Entonces mis derechos yo los puedo hacer ejercer así sea en contra de tus derechos. Es una vaina complicadísima dentro de esta nueva modalidad jurídica que se inventaron estos tipos. Pero decía que lo acompañaron además con un catálogo puro wokismo. Los que no han visto, los que han seguido Disertum saben que nosotros le dedicamos 8 episodios el año pasado a estudiar a fondo el wokismo. Y dentro de esos episodios veíamos que una de las características del wokismo, del progresismo, es ese emotivismo que le sirve de base. Pues bien, la Corte Constitucional o el nuevo constitucionalismo siempre está acompañado de esos clichés retóricos emotivistas. Es que, mira, la pluralidad es un gran valor, porque es que como todos tenemos cosmovisiones distintas, pues todos tenemos que caber. Entonces estas dos personas, o estas tres, o estas cinco. Ojo con esto, Rami, porque es que la sentencia del 2011 dice, nada obsta para que en un futuro la Corte, estoy casi que parafraseando la Corte, admita la poligamia o la poliandria como formas admisibles constitucionales de la familia en Colombia. Yo me acuerdo, uno de mis estudiantes decía, doctor, con ese argumento, el día de mañana vamos a tener la familia de animales con seres humanos, lo que se les ocurra. Puede haber una familia de 3 con 7, 5 hombres, 4 mujeres, ¿cuál es el número? Todo lo que a usted se le ocurra con el juez de turno es admisible, porque el derecho constitucional, como está enmarcado y encaramelado, que son el caramelito del sentimiento. ¿Te acuerdas que el wokismo poco de razón y mucho de gut, mucho de sentimientos? Ese motivo, el nuevo constitucionalismo para el nuevo mundo, los valores constitucionales, los grandes principios, y todo eso es basura retórica para imponer la agenda woke, que es lo que han venido haciendo. Entonces, yo pienso que ya hay para rematar este punto, y ahorita voy a rematar mejor con el acápite que quiero dejarlo muy claro, y es que la Corte no es la dueña de la Constitución, porque es lo que el fetichista quiere hacernos ver, y Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, y esa campaña que respetar esas normas o esas sentencias, no podemos hacer nada al respecto nosotros. Quiero insistir un poco más en eso, pero simplemente concluyo en que aquí hay una traición a los pilares esenciales del derecho constitucional, y que nos vendieron un cuentazo, y frente a ese cuentazo ya la derecha, hace 10 años no, hoy sí. Hoy la derecha ya no aguanta más, ya nos cansamos. Antes se nos burlaban. Yo contaba el año pasado que yo era muy solitario en estas peleas en Colombia. Hoy en día no, hoy en día ya somos mayoría. Hoy en día hay más gente en el mundo que piensa como pensamos nosotros, que esos, además porque es que, como lo dice Donald Trump, es que estamos formulando tesis desde el sentido común. Esto no son, lo que hacen ellos es inventar cuentos chinos para justificar todas ese tipo de aberraciones, Rami. Así es, así es. Y efectivamente, este fenómeno, digamos, del activismo judicial, como tú lo estabas explicando, pues tiene un origen no solo, digamos, ideológico, como lo hemos venido explicando, sino también de gobierno corporativo, si se quiere. Y es que el problema en el que estamos con la jurisprudencia constitucional obedece en gran parte a un problema estructural de
la forma en que está compuesta la Corte Constitucional. Para esto hay que recordar lo siguiente, y es que la Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados. Los 9 magistrados se eligen por periodos de 8 años cada uno, para mantener, digamos, una cierta heterogeneidad en su composición, la Constitución preveía, o prevé todavía, que cada magistrado es elegido de una terna que proponen 3 órganos del poder público en Colombia. ¿Cuáles son esos 3 órganos? El presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Y además los eligen, digamos que en años diferentes, un poco como para preservar una continuidad en la jurisprudencia constitucional, pero también para garantizar que, por ejemplo, un presidente no pueda elegir a sus 3 magistrados en un mismo término. Entonces, teóricamente, los que elige el presidente los elige un presidente y en el siguiente término el siguiente presidente. Esta era una de las razones por las cuales la reelección era complicada, porque la reelección hace que en un término de 8 años un solo presidente logre proponer las ternas de los 3 candidatos que le competen. Adicionalmente, entonces, estas ternas son llevadas al Senado y en el Senado son elegidos los magistrados de la Corte Constitucional. Los requisitos es que deben ser colombianos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio, abogados y acreditar por lo menos 15 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía o en la cátedra de universidad. Es decir, se supone que son abogados muy reconocidos y con una hoja de vida muy buena. Y se prohíbe su reelección. Sin embargo, estas reglas, fíjense que tienen un venenito, y es que al final del día terminan siendo elegidos por el Senado de la República. Y el Senado de la República es el lugar predilecto al cual recurre todo presidente para obtener algo que aquí se llama de manera cínica la gobernabilidad. Y es que cuando el presidente quiere sacar normas a través del Congreso, manda a su ministro del Interior, al ministro de la Política, a que concerte con las mayorías en el Senado. Es decir, la relación de Senado y presidencia es habitualmente una relación política permeada por el poder del Ejecutivo, que se concreta muchas veces en algo que se ha llamado la mermelada, que no es otra cosa que la capacidad que tiene el Ejecutivo, es decir, el presidente o el ministro, de determinar cómo se gasta la plata del Estado colombiano. Y entonces, en esa interacción entre gobierno y Senado, muchas de las conversaciones están orientadas hacia, bueno, pero si usted quiere que yo le ayude con esto, entonces usted con qué contrato me va a ayudar. Y esto que estoy diciendo no es teoría de la conspiración. En este momento hay una investigación muy importante en la Corte Suprema de Justicia por todo el problema de la unidad de riesgos y cómo a través de la unidad de riesgos se canalizó, pero miles de millones de pesos en la primera parte del gobierno de Petro. Es decir, este es un escándalo de hace menos de 4 años para obtener las primeras reformas. Y ahí hay gente involucrada del Senado de la República, el presidente del Senado, o sea, eso está horrible. Y es entonces, pero quiero decir para realmente dar en el punto, y es que al final del día, la elección de los magistrados de la Corte Constitucional es una elección en donde el presidente ejerce un poder determinante, porque a pesar de que vienen ternados por distintas personas, el presidente puede poner puede poner en marcha su poder como ejecutor, como decisor del gasto público en Colombia, para obtener que uno u otro magistrado o candidato sea elegido como magistrado. Y eso nos lleva entonces a la Corte Constitucional actual. La Corte Constitucional actual, 4 de sus magistrados han sido elegidos el año pasado, el 2025. Eso quiere decir que esos 4 magistrados tienen un sesgo petrista
o evidente, y por lo tanto un sesgo además progre evidente. Y los voy a decir con nombre y apellido: son Miguel Polo Rosero, que fue propuesto por el Consejo de Estado; Héctor Carvajal Londoño, propuesto por Petro directamente; Lina Marcela Escobar, propuesta por el Consejo de Estado; y Carlos Ernesto Camargo Asís, propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Estos 4 magistrados fueron elegidos el año pasado y son petristas, sin Yo no dudar. sabía que Lina Escobar era petrista. Yo conozco a Lina Escobar bastante. Fui gran amigo de ella hace muchos años. Trabajamos en algunos proyectos juntos. Nos separamos en algunas tesis, pero pues por lo menos lo que yo recuerdo que conceptual o ideológicamente o filosóficamente, yo la tenía ubicada como una magistrada, como una jurista, digamos, bien puesta, como no sé si llamarla conservadora. Creo que ella es javeriana o de la de Medellín o de la bolivariana, no me acuerdo, pero era una persona como creo que muy bien formada en ese aspecto filosófico, pero no sé hoy en día que esté o cómo esté. Pues a nosotros nos tocó luchar en esa elección, y la verdad era la que venía apoyada por el gobierno, Ok. y pues eso ya quiere decir mucho, ¿sí? Quién sabe, vamos a ver, no sé Ahora, si ha estado ya sometida a pruebas, porque ahí es donde se conocen a los es jueces. cierto, es cierto, es cierto, por ejemplo, que Cristina Pardo Schlesinger, ¿sí?, era la secretaria privada de Santos. Y una de las Y, mejores magistradas en la historia de la Corte. y eso iba a decir, y cuando fue elegida, el sector Provida desde luego la veía con mucho recelo, porque venía, pues, digamos, de ser secretaria privada de Santos, que fue ha sido uno de los gobiernos más progres que ha habido en Colombia, y la verdad es que no, ella en el ejercicio de su magistratura Excelente. probó ser una persona de una coherencia total y unas convicciones y unos principios férreos. Produjo un par de errores, pero los produjo fue de buena voluntad, de buena fe. Pero sí, pues digamos, lo que yo te digo es que por lo menos el origen no Ok. es el mejor ni el más deseable. Ahora, en el próximo gobierno se eligen 4 también, y son el reemplazo de Natalia Ángel Cabo, uniandina, o por lo menos profesora de los Andes, que es básicamente una activista progre en la Corte Total. Constitucional; Juan Carlos Cortés González, que no lo tengo muy bien definido, yo creo que sería como término medio; Jorge Enrique Ibáñez, que es hoy por hoy el único Muy magistrado bueno, conservador muy bueno. de la Corte Constitucional, entonces hay que volver a garantizar que También sea estuve un con él, magistrado pasé mucho conservador. tiempo con él y lo llevé a la maestría como profesor excelente, un ser humano extraordinario. Y Paula Andrea Meneses, que viene desde el 2020, es decir, fue nombrada por Santos, por lo tanto, no es de muy buena línea. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente tenemos en el próximo gobierno la posibilidad de influir para tener una corte realmente de derecha, realmente conservadora, de pensamiento conservador y por lo tanto correspondiente con nuestros valores. Obviamente, si tenemos un presidente que se identifique con nosotros, si tenemos una presidenta que crea que la ideología de género está bien, que el aborto ya está regulado por la Corte Constitucional, que la familia en realidad es un concepto vago y amplio en el que cabe todo el mundo, pues el problema va a ser gravísimo, ¿sí? En cambio, si tenemos un presidente que diga, no, es que aquí vamos a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que vamos a acabar con esa idea de que hay familias diversas y todo esto, no, habrá otras posibilidades de uniones, pero no serán llamadas familias. Esto es fundamental, porque lo que estoy tratando de transmitir es que el problema de nuestra corte es que el origen político, su elección política y lo más desafortunado, que Carlos Gaviria Díaz demostró que el pasaje por la Corte Constitucional puede ser un trampolín para aspirar a la presidencia, hace que los magistrados de la Corte Constitucional tengan en su cabeza no el bien común, no el respeto del derecho,
no en la prevalencia de la Constitución, sino sus propios intereses políticos. Y eso es terrible. Porque a diferencia de Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Justicia, los magistrados son vitalicios, es decir, una vez son magistrados, se van a morir como magistrados y por lo tanto no tienen ninguna aspiración política adicional. En nuestro país, los magistrados de la Corte Constitucional, entre más jóvenes sean, más necesidad tienen de garantizar que en un futuro van a tener cargos y empleos y obviamente su ambiente natural va a ser la política. Y mientras ese fenómeno, que como les digo, es la parte estructural de un problema filosófico y teórico previo, no se desarticule, vamos a seguir siendo gobernados por unos magistrados que más que jueces son activistas y más que generadores de armonía, paz, de resolución de conflictos, lo que van es a proponer sentencias cada vez más groseras y más grotescas para con eso tener relevancia tanto en este país como por fuera, como lo hemos visto en muchas sentencias. Muy bien, yo sin embargo, Rami, pienso que el problema es mucho más de fondo, porque lo que tú estás diciendo, que es también lo que se vive acá en Estados Unidos, y es el error de dejar el derecho constitucional a la política. Finalmente, al presidente de turno, si tiene la suerte de que se le murió un juez o se le retiró un juez, porque algunos también se han retirado, o si tiene la suerte de nombrar a 4 conservadores y no 4 liberales y así sucesivamente. Y digo yo que eso es un error de conceptualización del derecho constitucional, porque es dejar al vaivén los derechos constitucionales a la suerte de que, me tocó una corte liberal, progre, woke, o me tocó una corte conservadora. Y eso no tendría por qué ser así. A uno le tiene que tocar una corte con juristas. Ojo ahí con el punto. Independientemente de cómo sea nombrado, lo que tenemos que buscar y garantizar es que quien llegue a ese alto cargo sea un verdadero jurista, probado, no activista, ningún vínculo con Soros, porque muchos de ellos han tenido en el pasado vínculos con Soros, ninguno de ellos con esa agenda ideológica debajo del brazo. Yo por eso insisto mucho en el texto constitucional, porque es que el texto constitucional, así les duela a los progres, el texto constitucional permite hasta cierto punto una cierta garantía de que las cosas van a ir por un lado. En Colombia, por ejemplo, el problema del texto constitucional es que a pesar de que esté el texto constitucional, los tipos violentan el texto constitucional, los jueces, pero por lo menos les queda cada día más complicado, digamos, no hacerles el camino tan fácil. Sí, hay principios, hay valores, hay fines dentro de la Constitución, pero usted tiene estos límites. Hay también una norma en el derecho constitucional colombiano, es el 241, si mal no recuerdo, que dice que la interpretación la hace, o la Corte es encargada de la guarda y supremacía y la integridad de la Constitución, y digamos que la hace en los estrictos términos de este artículo, y enumera cuáles son los términos frente a los cuales tiene que hacer la interpretación, y la Corte le importa 5 y se ha pasado por alto esos términos y esos estrictos términos. Y ahí es donde veo yo, y repito en mi punto, uno puede sostener que el constitucionalismo de hoy, Rami, está en una verdadera crisis y tenemos que trabajar para que, primero, identifiquemos cuál es la crisis de ese derecho constitucional y de esa interpretación constitucional y poder combatirlo. ¿Y cuál es la crisis? Muy fácil, cuando las cortes encargadas de la interpretación en los estrictos y precisos términos de esta Constitución la usurpan, es decir, cuando se atribuyen prerrogativas que originalmente no tenían y empiezan a interpretar sin límites reales. El problema no es solo que fallen, que produzcan sentencias, el problema es que se comportan como si su lectura fuera la Constitución misma. Entonces yo desdibujo la Constitución, el texto de la Constitución, con la decisión constitucional, terminan siendo lo mismo. En Colombia se inventaron, los franceses realmente se inventaron el bloque de constitucionalidad para indicar eso. La Constitución es la Constitución escrita más todo lo que el tribunal ha dicho de la Constitución, y por esa vía nos van metiendo absolutamente todo lo que es una Constitución y hasta qué punto eso es válido. Ahí es donde, ese es otro de los elementos conceptuales del constitucionalismo woke, progre, antes no se llamaba woke, progre, que nos vendieron aquí el cuento. Porque es que una cosa es que exista, Rami, control constitucional, que tú muy bien lo explicaste al comienzo, pero otra cosa muy distinta
es que la Corte sea soberana. Fíjate, ese es el gran debate, por ejemplo, en el constitucionalismo norteamericano. Es decir, una cosa es el judicial review, así lo llaman aquí, el control de constitucionalidad, y otra muy distinta es la judicial supremacy. Y esa distinción es clave. Una cosa es la interpretación constitucional y otra cosa es la usurpación o la supremacía de los jueces constitucionales cuando definen o determinan la Constitución. Una cosa es que el juez ejerza ese control y otra que pretenda tener la última palabra, digamos, de manera absoluta sobre el sentido del orden constitucional. Y aquí sí hay una diferencia enorme y hoy quizás completamente olvidada entre interpretar la Constitución y reemplazar la Constitución, que es desafortunadamente lo que ha venido pasando. Por eso, Rami, yo creo que el problema del constitucionalismo contemporáneo, y que tiene mucho que ver con lo que dijo Oviedo, es que hemos pasado de eso, digamos, de la interpretación al reemplazo. Y como ya se creó el reemplazo, tenemos que seguir lo que la Corte diga. Las Cortes yo creo que empezaron a actuar como si su interpretación fuera la misma Constitución, ¿no? Y mediante eso empezaron a redefinir los conceptos, a crear derechos no escritos, a modificar el sentido del texto. Y lo peor, Rami, sin pasar por el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Nosotros sí somos los últimos que definimos qué va y qué no va en una constitución, no la Corte. Sin pasar incluso muchas veces en Colombia por el legislador. Uno ve muchas sentencias, la Corte ordenándole al legislador para que regule sobre estos temas. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? En Colombia, yo no me acuerdo antes cuántos intentos de legalización del aborto se presentaron en el Congreso, pero fueron muchísimos y nunca pasaron, porque Colombia es un país pro vida. Colombia es un país esencialmente pro vida. Y sin embargo, la Corte de un momento a otro, ¡pum!, sin que le importara, ya fue determinando y definiendo hasta dónde alcanzaba el derecho a la vida en Colombia. Por lo tanto, es antidemocrático. Y eso quiero, digamos, subrayarlo, ¿no? Eso no es interpretación, eso es, repito, usurpación. Y el constitucionalismo, digamos, no se diseñó para eso, para que las Cortes tuvieran la última palabra. El constitucionalismo se diseñó, ¿sabes para qué, Rami? Otra teoría que hay que recuperarla hasta más no poder, ojalá en las clases de derecho constitucional, la teoría de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, con la idea de que si un poder se desborda, los otros vienen a corregirlo. En Colombia no, en Colombia es lo que diga la Corte y tiene la última palabra y chao, todo el mundo. No, eso es profundamente falso. Decir, como lo dice Oviedo, que la Corte ya decidió y que me importa un comino lo que ustedes piensen, eso es exactamente lo contrario al diseño constitucional. Por tanto, y es más, si uno quiere hacer como un rastreo histórico del derecho constitucional, digamos, más rico, históricamente más consecuente con los grandes pensadores del derecho constitucional de todos los tiempos, desde los griegos hasta los constitucionalistas serios de hoy, no los ideologizados, no estos woke y progres, ellos planteaban que las constituciones son documentos pensados para dar estabilidad, no para convertirse como en un material moldeable por el político de turno o por los jueces de turno. Ese es el verdadero ideal constitucional más valioso de todos los tiempos, que nos gobiernan las leyes y no el capricho de los hombres. Otro concepto que se nos olvida, el rule of law y no el rule of men. Y eso aquí en Estados Unidos también es un tema que está, digamos, en el core, en el corazón de la pelea frente a estos jueces activistas que hay. Por eso me parece que la Corte está llamada a guardar la integridad y la supremacía, como dice, en los estrictos términos que dice la Constitución, y que si lo violenta tendría que venir una respuesta, que es mi tesis, que la he esbozado hoy todo el día porque me he agarrado con varias personas en X, porque es que ustedes lo que quieren entonces que Abelardo cambie la Constitución o convoque una Asamblea Nacional Constituyente. No, yo lo que creo es que Abelardo, la política puede corregir esas usurpaciones, puede poner en tela de juicio, puede proponer un cambio constitucional de una norma, puede definir mucho mejor el artículo 11 de la protección del derecho a la vida, el artículo 42 incluso, como la Corte no le quedó claro lo que es claro, puede venir y plantear lo que es la familia de una manera mucho más contundente, mucho más estricta. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo colombiano, porque nosotros los constitucionalistas o el pueblo colombiano, que en su mayoría está cansado de ese wokismo, queremos como ideal de vida la
supremacía de la vida, que todos tenemos derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que la libertad tiene límites y no es libertad para drogarse o para matarse. Y tercero, que la familia se constituye por la unión o un vínculo de un hombre y una mujer. No estamos diciendo con eso que los homosexuales o los que quieren conformar otras familias no puedan tener derecho a conformar otro tipo de asociaciones, pero no llamemos a eso familia con toda la fuerza y categorización que eso tiene, y sobre todo con la adopción de los niños. Cada día salen más estudios científicos que nos ponen a ti y a mí y a todos los que hemos defendido a la familia tradicional más en alto, porque se comprueba cada vez más que lo que nosotros hemos planteado está sustentado en estudios científicos de que los niños tienen derecho a un papá y a una mamá. Entonces, si nosotros nos vamos por esa vía de sustituir la Constitución, ¿no? Hay otro cuento también que yo eché en algún episodio del año pasado, que también se inventaron acá y que la Corte colombiana lo utiliza, que la Corte es muy copietas. La Corte colombiana es muy copietas de la Corte del SCOTUS, de la Suprema Corte de Estados Unidos, y del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no? Sacan muchas de esas cosas como para lavarse las manos. Y una de las argumentaciones que utilizan es esos clichés retóricos que yo contaba en algún episodio y que lo dije hoy al comienzo, ese invento del constitucionalismo emotivo. Aquí se les dio por decir una vez que la Constitución es un documento viviente, ¿no? En contra de los textualistas. Es que ustedes se quedaron por allá en la Constitución antigua del siglo XIX, ustedes, no, del siglo XVIII, ustedes están en otro cuento, pero no, ustedes se les olvida que la Constitución vive. Entonces lo llaman un documento viviente, pero ellos son los únicos que son capaces de decir cómo vive, cómo evoluciona. Es una cosa extraordinariamente... sí, ¿no? Es una cosa completamente ridícula, pero con ese cuentico del Living Constitution es que nos han metido todas estas porquerías que nos están metiendo. Hay que poner límites a la interpretación constitucional, Rami. Sí, sobre este tema de lo que sucede cuando la Corte pierde su naturaleza dentro de este estado con checks and balances, quisiera aportar dos fenómenos en los cuales la propia Corte se ha deslegitimado precisamente por ir en contra de su naturaleza. Y los voy a referir en relación con el aborto. El primero es que la jurisprudencia de la Corte es prácticamente contradictoria consigo misma. En el 2005, el 2006, con la sentencia 355, la Corte estableció que el aborto estaba prohibido porque reconocía que estaba vigente el régimen penal, pero que en 3 casos, si se hacía un aborto, las personas que estuvieran involucradas no tendrían pena. Es lo que se conoce como la despenalización del aborto en la sentencia C355. Y estableció 3 casos y dijo claramente que eran por excepción, eran excepciones a la norma, a la regla, porque la regla es la prohibición, estas eran las excepciones. Y lo hizo con base en el examen del artículo correspondiente del Código Penal. Listo. Y así duramos desde el 2006 hasta el 2022. En el 2022, la Corte, por enésima vez, le vuelven a presentar una demanda contra el mismo artículo del Código Penal porque no ha sido modificado. Y la Corte cambia su jurisprudencia hasta la fecha, porque la Corte, precisamente para darle poder y autoridad a sus sentencias, había sostenido hasta ahí que solamente revisaba la constitucionalidad de algo sobre lo que ella ya se había pronunciado si la norma cambiaba, ¿sí? Y es obvio, si yo ya dije una cosa, ya analicé una norma, pues ese análisis tiene que ser tan bueno que se sostiene en el tiempo, porque la Corte no hace política, que sí varía en el tiempo, sino la Corte imparte justicia, que es permanente. Y en el 2022 la Corte resolvió echar una canita al aire diciendo, no, es que ha cambiado la norma. ¿Y por qué ha cambiado la norma?
No, porque es que ha habido unos tratados internacionales y en Estados Unidos han dicho esto y en Europa han dicho esto y la CEDAW ha dicho esto y el comité de no sé qué cosas ha dicho esto y entonces ha cambiado el contexto normativo internacional. Y además ha cambiado la fenomenología porque entonces cada vez las mujeres tienen más barreras de acceso, no sé qué, y se echó un cuentazo contextual simplemente para justificar que ahora volvía y revisaba la sentencia y encontraba que no tenía la razón en el 2006, sino que ahora la razón era distinta. Y entonces que ahora se iba a permitir el aborto ya no por excepción, sino por regla, es decir, por cualquier razón, hasta la semana número 24 y que las 3 excepciones seguían siendo válidas de la semana 24 hasta el día de nacimiento del bebé. Esto realmente, pues lo que evidencia es que la propia Corte no cree su propio cuento. Ellos no imparten justicia. Ellos lo que generan son políticas públicas que van cambiando con el tiempo. Y voy a otro punto que es aún más interesante, y es que la jurisprudencia de la Corte es institucionalmente tan débil que en Colombia solo se pueden practicar abortos y solo se pueden practicar eutanasias gracias a unas reglamentaciones que ha expedido el Ministerio de Salud en Colombia. Sin esas reglamentaciones, los médicos que estuvieran tratando de imponer o de ejecutar abortos se estarían sometiendo ellos y sus hospitales y las IPS y las EPS que lo promuevan a un grado de incertidumbre jurídica que los podría llevar a la cárcel. Porque sin el reglamento que expide el Ministerio de Salud, no se podría determinar si un caso determinado es o no de los que se permiten la jurisprudencia, si el médico está habilitado o no, qué pasa si el médico se niega, qué pasa si la mujer se niega, en cuánto tiempo tiene y cómo debe manifestar su consentimiento, quién más puede participar en esa decisión. Es decir, toda la parte operativa que se requiere saber a priori para poder practicar un aborto y no terminar en la cárcel, no está prevista en las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte lo sabe. Tan lo sabe que efectivamente siempre termina todas las sentencias exhortando o dándole la orden al Congreso de la República para que reglamenten una ley lo que ellos están decidiendo vía sentencia. Si la jurisprudencia fuera en sí misma fuente de derecho, no requeriría de una ley y mucho menos de una reglamentación. De hecho, la primera vez que sale en el gobierno de Uribe, lo mencionábamos aquí, un decreto para la reglamentación del aborto, se lo tumbamos en el Consejo de Estado. Y el argumento de fondo era, es que un decreto no puede reglamentar una sentencia. Un decreto reglamenta una ley y no hay ley. En consecuencia, no se puede reglamentar algo que no está en la ley y mucho menos en una orden de la Corte Constitucional. Y eso es para enfatizar finalmente o darle ilustración al punto que tú estabas mencionando, y es que este desequilibrio de poderes, esta función autoritaria, excesiva, dictatorial, impositiva de la Corte Constitucional es débil. Y es tan débil por lo que no solo es inconsistente consigo misma, como lo mostré, sino que también está pegada con babas en la jerarquía normativa. Por lo tanto, si lográramos tener un presidente A eso iba. que no dijera que es que eso ya lo dijo la Corte, que toca respetarlo, que es que yo estoy de acuerdo con las 3 y es que a mí me toca como autoridad administrativa y ejecutiva respetar lo que dice la Corte y toda esa manada de cuentos que nos han venido echando los candidatos de la derecha desde tiempos inmemoriales. De acuerdo. Sí, porque si uno le pregunta, es más, le preguntan a Pinzón, que se suponía que era la derecha y no sé qué. Juan Carlos Pinzón, venga, ¿usted qué opina del aborto? Él, siendo abogado, llega y dice, no, es que pues yo sí respeto la jurisprudencia, yo respeto la división de poderes. Eso es falso.
Eso es falso porque, como les estoy diciendo, Derechita cobarde, derechita un cobarde. presidente serio que sepa de derecho y que además esté convencido moralmente de lo que tiene que estar convencido, podría con 2 decretos acabar con el aborto y la eutanasia en Colombia, porque la forma en que eso está reglamentado en Colombia está pegado con babas. ¿Qué se necesita? Voluntad política. ¿Qué no ha habido? Precisamente voluntad política y convicción férrea con los principios que realmente nos aglutinan a nosotros como nación. Uf, qué buen punto el que acabas de tratar, porque además es supremamente práctico. Yo lo pensaba decir de una manera mucho más genérica. Lo que pasa es que como tú estás dentro del derecho colombiano y estás en el día a día conociendo todo lo que pasa, mi tesis iba a ser un poco como más fuerte. Yo pienso que, digamos que es una tesis un poco dura la que yo tengo y es sobre la cual, digamos, se basa el accionar político de la teoría de los pesos y contrapesos. Si una corte toma partido contra el texto constitucional, como lo hizo la corte o lo ha hecho la Corte Constitucional colombiana, o contra la naturaleza de las cosas, o contra la naturaleza humana, o contra el bien común, entonces no merece obediencia reverencial, no merece ese fetichismo. Todo lo contrario, merece ser combatida, corregida, atacada, entendida como enemiga del orden constitucional, y la expresión la tiene que hacer en primera instancia la actividad política, obviamente la actividad académica. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Yo tengo una tesis doctoral dedicada a eso, pero más allá de eso y muchas conferencias. Pero en un momento como este es la importancia de contar con un candidato a la presidencia de Colombia, donde sin necesidad de cambiar la constitución, sin necesidad de cerrar la corte, porque no puede hacerlo, dentro del marco legislativo, legal y constitucional, poder decirle a la corte de frente: usted no tiene el derecho de hacer esto, y darle las razones por las cuales. Tú mencionabas un mecanismo mucho más fácil, que es tumbando esos 2 decretos, pero yo diría que también haciendo pública, digamos, por ejemplo, la argumentación de la Corte frente a la sentencia del aborto, que yo lo traté en otro episodio. Es una sentencia tan mal construida desde toda perspectiva, desde la lógica, sobre todo desde las razones. Y ella hace un copy-paste de una sentencia de 1973 de la Corte Suprema de Estados Unidos, que resolvió el caso de aborto acá, que se llamaba, ya la tumbaron, la Roe v. Wade, Roe versus Wade. Y en la última página de esa sentencia hay un parrafito donde dice que es que se pregunta a la Corte Suprema aquí, es que ¿cuándo comienza la vida humana? Bueno, sobre eso se ha dicho tantas cosas. Esto es 1973. Dice, se ha dicho desde el punto de vista teológico, científico, filosófico, sociológico, que realmente a la Corte Suprema no le compete decir eso. Eso no es un problema nuestro. Por lo tanto, yo no voy a entrar a decidir cuándo comienza la vida humana. Y la Corte Constitucional, 30 años después o más, mete ese parrafito, prácticamente le cambia 2 o 3 palabritas y lo mete. Y ese es el parrafito, ese es el corazón de la C355. Porque donde uno le haga ver a la Corte Constitucional, un presidente, por ejemplo, que tenga el poder político de hacerle ver a la Corte: usted por qué dijo eso, que esto es falso, porque ya hoy en día hay prueba contundente que no es teológica, ya la teología ya lo había dicho, la filosofía ya lo había dicho, es sobre todo científica. Es una prueba inobjetable cuando ya sabemos científicamente cuándo comienza la vida humana, y la vida humana comienza desde la concepción. Entonces, si desde la concepción comienza la vida humana, ¿usted por qué está desprotegiendo el derecho a la vida de ese sujeto, ser humano, desde la concepción? Pero lo peor es que es tan ilógico el absurdo, o es tan absurdo lo que dice la Corte, es que yo no sé cuándo comienza la vida humana, pero en cambio sí puedo determinar cuándo cegarla o cuándo acabarla. Yo no la sé, pero la puedo acabar, lo cual es una contradicción y una perversión enorme. Muy bien, Rami. Vamos llegando se me olvidaba una cosa que yo mencioné ahora, la Constitución viviente, y esa expresión la utiliza precisamente la Corte Constitucional colombiana en una sentencia en el 2011 sobre el matrimonio o sobre la familia homosexual. Y aunque yo no recuerdo muy bien los términos, digamos, de esa sentencia, porque la estudié, digamos, en su momento mucho, pero más o menos, ella planteaba que como que la familia es un concepto maleable, y por lo tanto la Corte tiene la
tiene que hacer, digamos, tomar en cuenta esa maleabilidad del concepto de familia, pero explica por qué la Constitución, estamos no ante un texto quieto, sino ante una Constitución viviente, y lo dice directamente o literal o explícitamente mediante esos términos. Es decir, utiliza una especie como de malabarismo, ¿no? Ella comienza a demoler el texto del artículo 42 que habla de hombre y mujer para sostener seguidamente que es un concepto que ha evolucionado, ¿no? Que esa idea de familia ha cambiado, y dice ya en el 2011, que es un mero concepto que en un estado multicultural, acuérdate, siempre está la frasecita bonita, exige una interpretación evolutiva. Creo que esas son las palabras que utiliza. Y como un sustento de esa interpretación evolutiva es la que estamos en presencia de una constitución viviente, el Living Constitution. De ahí que, además de afirmar la posibilidad de constitucional, según ella, digamos, de la familia homosexual, entre comillas, es cuando plantea que en un futuro la Corte incluso puede entrar a considerar otras formas de familia, como la poligamia o la poliandria, las cuales, dice la Corte, podrían tener justificación bajo esas mismas líneas de construcción jurisprudencial. En fin, frente a esta Corte progre y woke, todo lo que sea, porque es que hay otro término que yo también acuñé, que te lo he escuchado a ti, pero bajo otro esquema, y es la Constitución. Cuando hablan de todos esos valores emotivos, yo hablo del derecho constitucional a la carta. Aquí se le tiene, amigo, ¿qué está buscando? Fresco. Yo busco ¿cómo es que tú lo dices? Si no, yo tengo estos principios, si no te sirven, tengo estos otros. No, es Groucho Marx. Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gusta, aquí están otros. Exacto, y es en el constitucionalismo lo que yo llamo el constitucionalismo a la carta, donde yo le voy buscando y le acomodo el principio que usted necesite con la idea de que yo le pueda justificar cualquier cosa. Muy bien, llegamos entonces al final del episodio. Íbamos a hablar de otras cosas hoy, íbamos a hablar de los defectos de los santos y terminamos hablando de un problema precisamente porque la política no nos deja apaciguarnos todavía. Pero, ¿qué ibas a decir, Rami? Sí, quiero terminar con esto, y es que los pro vida, digamos, hemos estado acostumbrados un poco también a agachar la cabeza frente a este constitucionalismo fetichista. Y yo sí quiero decirles, vea, eso está mal, ¿sí? Llevamos más de 15 años aplaudiendo que los candidatos de turno firman una declaración en favor de la vida, no sé qué, y entonces decimos, esos son los que hay que votar por ellos, y siempre nos dejan viendo un chispero. Y ojo, porque es que eso es un engaño. Admitir, digamos, que yo defiendo la vida, pero que es que me toca respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como lo hemos visto en este episodio, es un engaño deliberado. Si usted tiene el poder ejecutivo, usted puede acabar con el aborto hoy mismo. Y eso que nos quede bien claro, porque efectivamente, si vamos a apadrinar con nuestro voto, a apoyar con nuestro voto a personas que abiertamente dicen que están en contra del aborto en cualquier caso, que están en contra de la eutanasia en cualquier caso, no les tenemos que pedir que firmen unos encíclicas por allá y unos manifiestos pro vida, no. Les tenemos que pedir que el día 1 de gobierno saquen 2 decretos. Ya están escritos. Los tenemos aquí en el cajón si necesitan. Se los puedo mandar por correo. Pero eso es lo que tenemos que exigir. No estos cuentos mentirosos de que es que yo soy pro vida, pero me toca respetar a la Corte Constitucional. No. Llegó el momento de definirnos. Y si un político realmente está luchando por estos principios y estos valores, las puertas están abiertas y los mecanismos están dados y son fáciles. No hay necesidad ni de contratar a Gabriel ni a todos los constitucionalistas expertos. Son prácticamente 3 artículos en cada decreto y no es más. Y de esa manera vamos a cambiar este país de verdad al orden institucional correspondiente, porque es que ya lo hemos dicho, la Corte no hace leyes, y si intenta hacerlas, para eso tenemos los otros 2 poderes, el legislativo y el ejecutivo.
Dios bendiga a Colombia en estas elecciones porque tenemos una posibilidad real y clara de acabar con toda esta jurisprudencia woke, con toda esta jurisprudencia ideologizada, con todo este activismo constitucional y jurisprudencial para restablecer realmente el país en el que todos queremos vivir. Muchas gracias, buenas noches y Muy Dios los bien, bendiga. Rami, nosotros, no solamente el político, todos nosotros estamos también llamados a defender la Constitución, a proteger el bien común, aquí lo hemos dicho en muchos programas, y sobre todo a resistir los abusos de cualquier poder. Aquí no estamos planteando una tesis de que desconozcamos a la Corte, no, desconozcamos los abusos en que ha incurrido la Corte Constitucional en unas sentencias terribles que ha modificado la estructura, la ontología, la naturaleza, el bien común, que han sido profundamente, que han menoscabado profundamente el alma del pueblo colombiano. Muy bien, a todos muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Decía yo que ojalá hablando de unos temas más elevados que teníamos pensados, como por ejemplo los defectos de los santos, que nos han pedido que volvamos a hablar de esos problemas de la santificación. Muy bien, a todos muchas gracias. Buenas noches, muchas bendiciones y gracias por todo el apoyo que nos han dado. Chao, chao. Dios los bendiga.